Bueno, primero que todo, pues bienvenidos a esta nueva asignatura. Acordémonos que son 6 módulos de nuestra formación de validación de bachillerato y este pertenece al módulo 3, que es biología. Esta es una de las asignaturas pues básicas. Las ciencias básicas pues son prácticamente, yo diría que son 4. Pueden haber más, porque también están las ciencias sociales y pues eso también es hoy en día básico. Pero digamos que en lo que tiene que ver con las ciencias naturales son 3, que son la física, la química y la biología. ¿Sí? ¿Por qué se llaman ciencias naturales? Porque tienen que ver con, pues, con todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, la cuestión de la biología, pues, tiene que ver con todo, o sea, con todo lo que nos rodea. Y ahí, pues, yo les comentaba que vamos a hacer énfasis como en 3 temáticas claves de esa asignatura. Una temática tiene que ver con las especies, es entender que nosotros estamos rodeados de especies y hay que respetarlas. En estos momentos, pues, lo que fue pues el año pasado y este año, y pues ya digamos que como estamos en reactivación económica, pues se volvió otra vez a pues estados donde especies están desapareciendo a una velocidad muy alta, y es básicamente porque no existe la conciencia, o sea, parece que desconocemos que nosotros compartimos el planeta con otras especies. Y hay especies que pues incluso pues más en las comunidades aborígenes que en los que nos llamamos comunidades civilizadas, mal llamadas comunidades civilizadas. Digamos que el respeto por lo natural es muy escaso, ¿sí? O sea, para nosotros es más importante la plata, más importante producir como especie, que en realidad los demás seres que comparten con nosotros el planeta. Y ahí hay desde plantas, la más pequeña de las plantas, hasta los seres pues más evolucionados. Se dice, por ejemplo, que los delfines o que algunas ballenas pueden tener sistemas más evolucionados de pensamiento y más evolucionados de comunicación. Especies como por ejemplo las ballenas o por ejemplo los delfines. ¿Sí? Entonces, pues a pesar de que nosotros estamos en la cúspide de las especies, o sea, nosotros determinamos qué especie continúa en el planeta y cuál no, porque estamos en la cúspide, somos digamos, los seres que tienen mayor nivel de evolución y también mayor nivel de decisión sobre las demás especies. Entonces, a pesar de eso, pues la verdad es que el planeta pues habla por sí solo y establece que existe un equilibrio de las especies, que en la medida que una especie, por ejemplo, tan diminuta como una abeja, desaparezca del planeta, inmediatamente afecta todos los demás seres del planeta. El caso de las abejas es un caso que se viene estudiando desde hace unos 10 años, porque básicamente lo que sucede con las abejas es que los plaguicidas y algunos químicos que se utilizan en las plantas finalmente están diezmando su población. Y en el momento que las abejas desaparezcan, o sea, se desequilibra todo lo que tiene que ver con lo vegetal, porque ellos son un agente clave para la polinización. Entonces, en países como Europa, les ha tocado cultivar abejas en los tierras donde se siembra, porque pues naturalmente están desapareciendo. Entonces les ha tocado llevar la especie, cultivarla, y eso genera otros desequilibrios. Entonces lo mejor es pues tratar de no,
o sea, en el momento que se detecten especies que van a desaparecer, pues tratar de que no desaparezcan, porque cualquier especie que desaparezca, por pequeña que sea, la influencia puede ser gravísima. Y lo que se dice en Europa es que pues si desaparecen de Europa las abejas, pues simplemente se quedarán sin cultivos, y al quedarse sin cultivos se quedan sin comida, y si al quedarse sin comida, pues ¿qué hacemos? Entonces, ese es como, o sea, entender esa importancia de las especies va a ser importante dentro de esta asignatura, y hoy le vamos a dedicar un espacio importante a las especies. El segundo tema de lo que tiene que ver con biología va a ser nuestro organismo, o lo que se conoce como el organismo humano. El organismo humano es un sistema, o es todo un engranaje muy complejo. O sea, nosotros somos demasiado complejos. Hoy en día se habla de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial, ¿qué es lo que busca? Por ejemplo, busca que las máquinas generen procesos de decisión como los que nosotros hacemos, o lleguen a asimilar pues procesos donde inteligentemente decidan. De hecho, pues eso ha avanzado bastante, al punto que pues por inteligencia artificial pues Google, Facebook y las demás empresas pues nos conocen incluso mejor que nosotros. O sea, yo le pudiera pedir un perfil de mi personalidad a Facebook, o bueno, yo no utilizo en estos momentos tanto Facebook, pero digamos que se lo puedo pedir a Google, y nada más con lo que ellos hagan de análisis podrían acercarse bastante a mi personalidad. Y la cuestión es que pues eso es parte pues de lo que hoy en día se conoce como inteligencia artificial, y tiene grandes avances. Pero el mejor de los computadores no alcanza a tener el cerebro de una cucaracha. El mejor, o sea, el mejor o sea, de los sistemas que se han diseñado hasta el momento de inteligencia artificial, no alcanza a tener el cerebro de una cucaracha. Entonces, para decirle que todavía estamos lejos, pues de que o sea, que las máquinas lleguen a tener el cerebro humano, porque el cerebro de nosotros es demasiado complejo, demasiado. Entonces, nuestro organismo, yo les comentaba, o sea, mientras nosotros estamos en estos momentos hablando, nuestro organismo está funcionando el sistema digestivo, está funcionando el sistema respiratorio, está funcionando nuestros sentidos, todo está funcionando sin necesidad de que yo le tenga que decir, oiga, venga, sistema digestivo, acuerde que tiene que hacer la digestión de la comida del día de hoy. No, él está haciendo eso, o sea, sin ninguna influencia directa de decisión nuestra, sino por funcionamiento directo. Pero sí, de alguna forma, pues todo tiene afectación. Ayer hablaba con alguien en una empresa que me decía, oiga Jorge, es que resulta que yo entré a trabajar en esta empresa hace 2 años y mi salud era perfecta. Y entonces fui y me hice un examen médico, y tengo el colesterol alto, tengo el azúcar disparado. O sea, y pues yo lo que asumo es que, pues, o sea, lo que ha pasado en el trabajo en esta empresa es que aumentó mi estrés, mi nivel de estrés. Entonces la cuestión es que nosotros sí tenemos la posibilidad de hacer una injerencia, y sí hay muchas cosas que nosotros favorecemos o desfavorecemos el funcionamiento de nuestro organismo. Y entonces ahí tiene mucho que ver, pues, digamos, las actitudes que usted tiene, la forma como usted asume las cosas, y finalmente, pues hoy quizás los problemas más graves de salud vienen por cosas como la depresión, vienen por cosas como la mala alimentación, vienen por cosas como el exceso. O sea, hay una cosa que es o sea,
el exceso, o sea, el exceso de preocupación por el futuro, que se vuelve como ansiedad, o sea, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar la semana entrante? Ansiedad. O el exceso de preocupación por el pasado, que es lo que se puede conocer como depresión, o sea, ay, yo el año pasado, ay, ese novio, esa novia, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas al final lo que generan es unos conflictos que hoy en día quizás son el mayor problema sobre nuestros organismos humanos. Y está determinado que sí influye, yo tengo pues casos cercanos de cómo influye la actitud en enfermedades tan graves como el cáncer. Tengo un caso cercano que es mi suegra, que básicamente a punta de actitud pasó de un estado crítico y en 2 años lo transformó en un estado que, eso fue el año pasado cuando lo hicieron, el año antepasado, 2019, que le hicieron unos exámenes y eso había desaparecido completamente, pero eso es una cosa que prácticamente se puede considerar un milagro. O sea, los médicos que la atienden dicen que es un milagro, pero es básicamente actitud. Entonces, definitivamente eso sí influye dentro del organismo y la intención es que nos documentemos y sepamos que nosotros sí tenemos una influencia y sí podemos hacer, o sea, hoy en día la cuestión es que la expectativa de los que estamos acá es de 100 años aproximadamente, porque, o sea, la ciencia ha avanzado tanto que nosotros vamos a vivir más tiempo, está claro, vamos a vivir más tiempo, pero el tema es cómo vamos a vivir esos años, o sea, nosotros podemos llegar a los 70 años ya con un tema del organismo totalmente deshecho y los 30 años pueden ser un infierno, los 30 años que quedarían de vida. O usted puede trabajar desde ahora para que o sea, mejor dicho, o sea, que usted incluso a los 70 tenga, o sea, llegue muy bien. Y hay ejemplos, por ejemplo, hay comunidades en Japón, hay comunidades en Grecia de personas que tienen 90, 100 años con vidas súper saludables. Entonces, la intención es que investiguemos, bueno, ¿por qué esas personas pueden vivir bien tantos años? Y pues la intención es que nos preparemos porque la verdad es que todos los que estamos acá, la expectativa es que los años crezcan, ¿sí? O sea, va a ser más común. ¿Sí? Entonces, eso es como el tema de organismo humano. Y finalmente, el otro tema clave hoy en día necesariamente tiene que ver con el medio ambiente, porque, o sea, digamos, si nosotros desaparecemos del planeta porque se chocaron allá Estados Unidos y Corea y llenaron de bombas atómicas y bombas nucleares, pues el planeta, y entonces, bueno, eso pues obviamente no ocurre de la noche a la mañana, pero supongamos que nosotros no veríamos eso, incluso si se arma una guerra atómica hoy, pues eso no lo veríamos, porque eso serían procesos que incluso pueden demorarse por ahí 1000 años. Entonces, pues eso no nos preocupemos que nosotros no veríamos eso, pero en llegado el caso que la especie humana cabe, pues el planeta él hace una reacomodación y volvería a ser verde y casi un paraíso terrenal en términos de 100 años. En términos de 100 años ya el planeta todo se vuelve verde, eso mejor dicho, ¿sí? Se reconstruye totalmente, vuelve a haber agua limpia, bueno, eso lo puede hacer el planeta. Pero nosotros, si destruimos totalmente el planeta, pues eso sí, o sea, porque no se necesita, o sea, lo que está claro y lo que dicen los científicos, y eso lo están diciendo desde los años 60, o sea, estamos hablando que hace 70, o sea, estamos hablando 40 años antes del 2000 y 20 años que llevamos, hace 60 años, los científicos están hablando que tenemos que cuidar el planeta, que tenemos que reciclar, que tenemos que ser amigables con el medio ambiente, que tenemos que tener uso racional de agua, porque tenemos un planeta finito, o sea que tiene unos recursos limitados y pues nosotros los usamos cada vez más y no los usamos racionalmente. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, la forma de cómo consumimos y lo que consumimos, ¿sí? Entonces, el tema de,
o sea, por ejemplo, o sea, una cosa que pues hizo la pandemia es que como concientizó un poquito acerca del consumo, ¿no? Entonces uno decía, bueno, pero yo ¿por qué tengo que hacer este tipo de compras? ¿No? Yo puedo hacer mejores compras. Ahorita, pues gracias a la reforma tributaria y al señor Carrasquilla, ministro de Hacienda, gracias. Entonces nos vamos a tener que restringir con temas de alimentos y vamos a tener que consumir inteligentemente alimentos. De pronto nos va a tocar consumir más vegetales, porque las carnes, o sea, ya la carne con el IVA va a quedar, no sé, a 20.000 la libra, una cosa así. Entonces, pues, o sea, la cuestión es que tenemos que comenzar o sea, a comenzar a ver ciertas cosas como pasó con la pandemia. Entonces, se comenzaron a restringir temas de consumo, porque nosotros, pues incluso yo, o sea, un fenómeno que sucede es el consumo sin sentido, ¿no? Que a veces uno llega a un supermercado y pues si no va con una lista, pues supuestamente iba a ser un mercado de 100.000 y sale como con 500.000 pesos de compras que no sabía qué horas y por qué las hizo. Porque existe, o sea, no existe una conciencia de consumo. Entonces, la cuestión es que, o sea, la responsabilidad, pues yo puedo decir que el responsable es el gobierno porque no hace las cosas como las debe hacer, pero no nos vamos a ir hacia ese punto, sino nos vamos a ir hacia nosotros mismos y hacia nuestras familias con el tema del medio ambiente. Ese es el objetivo. No va a ser otro el objetivo con el medio ambiente, porque yo no puedo decir ni siquiera que pueda hacer un efecto sobre el gobierno de Piedecuesta, porque pues eso ya tiene su rosca, tiene sus cosas y eso no es tan factible, pero yo sí puedo cambiar con mis acciones personales y mis acciones de familia, puedo hacer un cambio y puedo hacer, o sea, mejorar el medio ambiente. Y puedo de pronto, lo que podríamos hacer es, oiga, miremos a ver qué hacemos en la cuadra. ¿Qué días? Pues mi esposa tiene una reunión de niños y entonces limpiaron la parte de atrás de la cancha, que eso estaba lleno de basuras, plásticos y demás. Y entonces con los mismos niños se recogió todo eso y pues eso hace parte de un proceso de barrio que yo creo que ayuda, ¿no? Entonces, hacia ese tipo de acciones es que quiero que orientemos esa, esa temática del medio ambiente. Y son las tres temáticas claves. Entonces, hoy vamos a arrancar con lo que tiene que ver con las especies. Entonces, yo preparé una temática. Voy a compartir la pantalla. Y pues aquí está, ¿no? Son todas las especies que comparten con nosotros en nuestro planeta. Es lo que tenemos por dentro. Nosotros por dentro tenemos muchas cosas y pues quizás lo más importante es esto. O sea, nosotros tenemos un sello único. O sea, ¿qué es lo que hace que cada uno de nosotros sea único? Es que cada uno de nosotros tiene un ADN y ese ADN lo tiene usted y no lo tiene nadie más. Entonces, esa huella digital ADN es una magia de la biología. Eso es, o sea, eso es una de las cosas más impresionantes de la biología. Pero también, a pesar de que pues, nos hace a cada uno de nosotros único, tenemos muchas similitudes con las demás especies. Entonces aquí está el monito y nosotros entre el mono y el ADN de nosotros, las diferencias son sutiles, son mínimas. Y también con otras especies, por ejemplo, incluso con una bacteria, nosotros compartimos ADN con la bacteria. De hecho, una de las cosas que tiene la biología, pues es que el origen de todo es el agua. Por eso digamos que ahorita están explorando Marte y están tratando, si encuentran agua en Marte, ya hay una luz que va a haber vida en Marte a futuro. Puede ser que no haya ahorita, pero en mucho tiempo pues habrá vida derivada de esa agua. Y así pues sucedió aquí en el planeta Tierra.
La biología, pues, es parte de las ciencias naturales, como les decía, y o sea, la definición es logos, que es tratado o estudio, y bios, que es vida. Entonces, es el estudio de la vida. Estudia los seres vivos, sus manifestaciones y sus características. Aquí incluso vamos a incluir dentro de especies algo que pues está de moda, que son los virus. Pero los virus no son organismos vivos, sino ellos tienen una relación directa con los organismos vivos. O sea, ellos son moléculas que necesitan a un ser vivo para reproducirse y para multiplicarse. Entonces, a pesar de que no tienen vida, están directamente relacionados con los organismos vivos. Es ciencia porque es un conjunto de conocimientos que se obtiene a través del método científico. El método científico, pues, es la forma de generar ciencia. Y pues digamos, todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de hacer ciencia y de alguna forma, pues la intención es que nosotros generemos ciencia en nuestra vida, o sea, utilicemos este método científico para poder resolver incluso situaciones que se nos presenten. Entonces, el método científico no está hecho solo para quienes se dedican exclusivamente a la ciencia, sino está hecho para nuestra vida diaria, y eso viene desde hace mucho y o sea, así fue como nació la ciencia. Y la vida es, pues, lo que ocurre desde el nacimiento o desde la fecundación, porque pues ahí entramos en el dilema y en todo el conflicto, pues, de lo que es el tema del aborto, pero en el momento de la fecundación, ya ahí en ese momento se gesta el inicio de la vida, antes incluso del nacimiento, ya cuando hay la unión del óvulo y el espermatozoide, por ejemplo, en el caso de los mamíferos. Ahí tenemos pues las plantas, los insectos, tenemos pues también a las personas que se dedican a estudiar la biología, ya como ciencia pues se estudia mucho en el laboratorio, se estudia en campo, ¿sí? El estudio de las especies. Nosotros somos un país afortunado, nosotros en biodiversidad estamos catalogados como el tercer país más biodiverso del mundo. Y nuestra base de biodiversidad está pues en varias zonas, pero principalmente en el Chocó y en el Amazonas. La importancia de la biología, pues, es que pues estudia el cambio y los procesos que tienen los seres vivos. Y pues eso obedece a un método científico, es decir, pues eso está en continua comprobación. O sea, digamos, cosas tan sencillas como estas. O sea, usted diría, bueno, pero, o sea, ¿qué hace un biólogo? No, es que hay biólogos que, por ejemplo, se dedican solo toda su vida a estudiar los insectos. Y bueno, ¿y cómo se le ocurre, pues, dedicarse todo ese tiempo a los insectos? Nada más en Colombia hay 320.000 especies de insectos, solo en Colombia. Entonces, pues, son 320.000 seres o sea, y grupos de seres que tienen características, comportamientos, y pues, digamos, y procesos de desarrollo totalmente diferentes entre sí, por ser de diferentes especies. Entonces, pues ya nada más para eso hay que dedicar personas. Entonces, incluso esta ciencia, dado que nosotros tenemos ese volumen de biodiversidad, debía ser de lo que más tuviéramos biólogos en este país, porque si tenemos muchos biólogos, pues podemos hacer el inventario, determinar las especies, protegerlas y mantener el volumen o sea, el capital de biodiversidad. El capital de biodiversidad es tan grande que pues en nosotros, o sea, en Colombia está interesado la China, está interesado Europa, está interesado Japón, y pues hay procesos claros sobre el Chocó y sobre el Amazonas, pues para tener o sea, tener como ese capital de biodiversidad. Entonces,
Resulta que pues el Chocó es lo más abandonado por parte de Colombia y el Amazonas también, pero son los sitios donde mayor potencial tenemos de generar riqueza, porque ¿qué es la biodiversidad y cómo influye la biodiversidad en generación de riqueza? Pues nada más con el tema de plantas o animales como las ranas, por ejemplo, se pueden sacar una cantidad de medicamentos que nosotros podríamos ser perfectamente una potencia en medicamentos como lo es Suiza. Suiza no tiene biodiversidad, pero es la potencia, es una de las potencias porque allá están grandes empresas, Pfizer, que es la que está haciendo pues ahorita las vacunas pues más importantes, es una empresa suiza y ellos no tienen nada de biodiversidad, pero nosotros pudiéramos tener esa capacidad, pues si tuviéramos obviamente el inventario y la gente estudiando y la gente haciendo pues investigaciones para obtener capital de esa biodiversidad. Los japoneses sí lo saben, los chinos sí lo saben, los europeos sí lo saben y por eso les interesa pues adquirir, adquirir esas tierras. Bueno, espera un momento acá. Bueno, voy a colocar esto en silencio. Listo. Ya. Entonces, el tema de la biodiversidad pues es importante y para países como Colombia es súper clave y estratégico. Aquí está como una clasificación de la biología. Entonces hay una clasificación general que es el estudio de los animales, pues los zoólogos, pues los que nosotros conocemos quiénes son, los veterinarios, ¿no? Que tenemos en el barrio. Ellos estudian pues la base, o sea, la parte de medicina relacionada con los animales. Son médicos veterinarios, se llama así, medicina veterinaria, se llama la carrera que ellos estudian. Pero la ciencia de la que se deriva de la zoología, está la botánica que tiene que ver con las plantas y está la antropología que tiene que ver con el hombre y la evolución del hombre. Y ya temas específicos está la bioestática, la biodinámica, la biogenética, la paleontología, la biogeografía. Por ejemplo, nosotros quizás de lo que más, yo pues actualmente casi no escucho noticias, pues me informo más por Google o por páginas o por noticias que hay pues en el celular y ahí me mantengo al tanto. Pero digamos que los epidemiólogos se volvieron pues o sea, ya todos nosotros sabemos que es un epidemiólogo y un epidemiólogo pues es alguien que estudia el tema de los virus y pues la forma como se multiplican y la forma como se genera el contagio y bueno, todo esto y ellos hablan, pues ya se volvieron prácticamente parte de los noticieros. Siempre va a haber el espacio del epidemiólogo hablando de la evolución del virus. Entonces, ellos son de ciencias específicas, de lo que tiene que ver con la biología. Aquí está, por ejemplo, la anatomía. La anatomía, pues, es el estudio del organismo humano y, pues, para estudiar anatomía, pues, ¿qué se hace? Se estudia sobre cadáveres. Entonces, los que estudian anatomía, pues, estudian, pues, las conexiones, las venas, el corazón, el cerebro y todo eso, y eso lo estudian sobre cadáveres y, pues, ellos se dedican a estudiar esto. Y por eso se llaman bioestática, porque ya, pues, un organismo, o sea, un cadáver, pues, ya no tiene vida, pero sirve muchísimo para estudiar, pues, el organismo de un ser vivo. Aquí es donde está la biodinámica, ahí estarían los epidemiólogos, está el virólogo, los bacteriólogos, ¿sí? Una cosa que es hoy en día súper importante pues en biología es la genética, ¿no? Ahí hay pues cosas positivas, cosas negativas. Digamos que la primera, o sea, el primer ser que se clonó grande fue la oveja Dolly y eso fue en los años, no, o sea, como en los años 90, estamos hablando de hace unos 30 años.
yo les pregunto, ¿ustedes creen que si hace 3 años clonaron a Dolly, ya no hay forma de clonar un humano? Yo creería que sí. O sea, lo que pasa es que eso pues tiene unas implicaciones éticas pues muy particulares, pero digamos que ya hay clínicas que en Europa y Estados Unidos, incluso aquí en Colombia, creo que ya hay algunas en Medellín y Bogotá, que pueden determinar el color de los ojos del hijo y ciertas cosas. O sea, ya se puede hacer ese tipo de cosas. Y yo puedo acudir pues prácticamente eso es trabajar sobre la genética. O sea, no es, o sea, prácticamente proyectar la genética. Y yo me acuerdo que yo alcancé a escuchar de una empresa que estaba trabajando en algo que era ya la nutrigenómica, es decir, o sea, conseguir nutrientes que me ayuden a prevenir las enfermedades y que proyecten, o sea, que yo incluso con mi información genética, y de hecho eso se puede hacer, con mi información genética, yo pueda saber a qué enfermedades puedo tener o qué proyección de enfermedades puedo tener y con eso pueda generar una dieta que me ayude a prevenirlas. Eso hoy en día se puede hacer, lo que pasa es que no es tan accesible. Aquí en Colombia, de pronto Bogotá o Medellín pueden tener algunas alternativas, pero son alternativas muy costosas. O sea, hacer un estudio genómico, pues no sé en cuánto pueda estar en Colombia, pero eso yo sé que es muy costoso y no es tan accesible. Pero hoy en día eso es bastante, o sea, eso hoy en día es una realidad. Y pues están las ciencias que tienen que ver con el medio ambiente, que está la ecología, el medio ambiente y demás. Voy a ver aquí el chat que están colocando algo. Sí, entonces si han clonado oveja y eso fue en los años 90, pues yo creo que sí, ya debe haber avances sobre eso. Lo que pasa es que eso no se puede divulgar, eso no se puede, pues, tiene muchos conflictos éticos. Y pues con razón, y tiene que hacerse obviamente con, con ciertas, o sea, ciertas medidas de ética, porque si no, pues eso puede generar otro tipo de cosas y pues cosas que pasan como en películas de ficción se pudieran volver reales. El método científico yo les decía que es algo para hacerlo en el día a día y hoy en día yo le comentaba a alguien que, por ejemplo, en las cosas que yo hago con empresas, yo aplico el método científico. O sea, el método científico es una serie de pasos donde yo lo que hago es ser observador, o sea, tengo que observar, tengo que hacerme preguntas, tengo que establecer hipótesis, tengo que experimentar, tengo que hacer un análisis y finalmente tengo que concluir. Son 6 pasos. Entonces, lo primero es observar, ser observador. Segundo, hacer buenas preguntas. Tercero, establecer una hipótesis. Una hipótesis es, yo creo que, puede pasar, yo creo que. Después de eso, hacer experimentos. Después de eso, analizar y después de eso, establecer conclusiones. Y hoy en día, si usted me dice cualquier negocio puede ser funcional siempre y cuando aplique el método científico. Entonces, el negocio observe su entorno, cómo funciona su entorno, cómo es el proceso de consumo, cómo es el proceso de mercado del entorno, se haga buenas preguntas, haga buenas hipótesis, haga experimentación, o sea, no invierta 20 millones en un negocio sin antes probar, haga un buen análisis y concluya y ponga a funcionar lo que le dé resultados, cosas que le den previamente resultados a nivel experimental. Por eso digo que eso se aplica en muchas cosas en la vida. Y pues es la base de la ciencia. O sea, la ciencia se considera ciencia siempre y cuando tenga comprobación experimental y parta de hipótesis que vienen de buenas preguntas y pues y tenga una secuencia del método científico. ¿Sí? Entonces aquí están, planteamiento de un problema que nace de una pregunta, establecer problemas, ¿no? Entonces, hoy en día, digamos que cómo se montan los negocios se montan a partir de necesidades, problemas o deseos de la gente. Entonces, eso es, o sea, si usted logra atender un problema de las personas, ahí hay la posibilidad de un negocio. O sea, estoy haciendo como un símil con este tema empresarial. La experimentación,
Aquí la experimentación se puede basar en documentos. Yo, por ejemplo, en una cosa que hago con los negocios es averiguo en Google. No, que es que yo quiero montar una heladería en la luna. Pues ya hay alguna persona que ha hecho, o sea, ya hay alguien que ha explorado la posibilidad de tener una heladería en la luna, estoy seguro. Alguien debe tener algo. Entonces investigue porque ya alguien está haciendo eso y pues mire lo que sea alguien está haciendo y comience a trabajar sobre eso. Eso se llama observación documental. Los estudios de campo y los estudios experimentales. La comprobación y finalmente se llega a una ley o a una verdad científica. Hoy en día, pues, este tema de la ciencia, o sea, y prácticamente que se está mezclando todo, o sea, las ciencias naturales están todas mezcladas. O sea, usted diría, bueno, ¿y qué tiene que ver la física con el cuerpo humano? Entonces resulta que nosotros estamos constituidos, o sea, la base fundamental de la vida es la célula, pero resulta que la célula está compuesta de átomos, pero resulta que los átomos están compuestos de carga eléctrica. ¿Y la carga eléctrica qué es? Pues hay unos, o sea, en el centro de un átomo hay unos elementos que se llaman protones que tienen carga positiva y están orbitando otros elementos que son los electrones y esos tienen carga negativa. O sea, nosotros sí somos energía. O sea, nosotros sí somos energía porque nosotros somos, o sea, somos en esencia átomos que tienen carga eléctrica. Entonces, de hecho, pues hay estudios, del aura y entonces, pues, o sea, usted puede tener una aura positiva o una aura negativa, pero eso tiene que ver también porque eso se activa también con la mente. O sea, nuestra mente puede generar energía sí, o sea, nosotros somos energía sí, porque nosotros básicamente somos protones y electrones y eso tiene carga eléctrica. Entonces, todo está relacionado, o sea, la física tiene que ver con eso. Y pues la química, pues también, porque nosotros somos por dentro hay azúcar, por dentro hay sales, por dentro hay agua. Nosotros somos esencialmente agua, que es un elemento químico. Entonces, pues finalmente las tres generan una simbiosis. Y esa simbiosis, pues, en nuestro organismo humano está plenamente definida. Y pues eso ha tenido muchos avances porque ahorita no hay solo electrones, sino hay otras partículas que se llaman quarks. Y eso es pues lo último que ha aparecido y pues bueno, eso ya tiene que ver con temas avanzados de la física, pero digamos que eso cada vez va avanzando, o sea, cada vez se encuentran nuevas cosas. Esto lo quise traer porque considero que es muy importante establecer los principios básicos de una ciencia como la biología. Entonces, vamos a ver 4 que son la base fundamental de la biología. Entonces, el primero es que todos los organismos obedecen a leyes de la física y la química. Entonces, ahí es donde les digo, nosotros somos, o sea, funcionamos mecánicamente y somos fuerza vital también. Y digamos que finalmente somos materia y energía. Y eso, si estamos hablando de materia y energía, necesariamente estamos hablando de física y química. Entonces, ¿por qué, digamos, yo les voy a compartir un video que me pareció buenísimo de por qué debemos dormir bien? Es un video de un documental de la televisión alemana muy bueno. Y ahí habla de por qué tampoco debemos tener estos aparaticos donde dormimos, porque ellos generan radiación. Y finalmente esa radiación pues altera nuestro sueño. Y nosotros creemos que estamos durmiendo bien, pero esto puede alterar o sea, puede alterar nuestro sueño. Entonces, se los voy a compartir para que entiendan un poquito eso. Pero la cuestión es eso, que entendamos que nosotros somos materia y energía, ¿sí? Y por eso obedecemos a leyes de la física y la química. Segundo,
Todos los organismos requieren energía. ¿Cuál es la energía vital de nuestro planeta? El Sol. ¿Por qué? Porque el Sol pues está sobre el agua, y eso hace unos procesos con el agua que son importantes para la vida, y está sobre las plantas. O sea, la base de toda la cadena alimenticia son las plantas. Y ahí se va transmitiendo, o sea, el sol es el que transmite la energía a las plantas, y las plantas producen azúcares, y los azúcares finalmente se van consumiendo por la cadena alimenticia y llegan hasta nosotros. Nosotros, dentro de los organismos vivos, nosotros somos lo que se llama omnívoros, es decir, nosotros podemos comer plantas, podemos comer carnes, ¿sí? Y podemos comer otras especies. Si quisiéramos, o sea, se dice, por ejemplo, que yo tengo un amigo que se dedica al tema de carnes. Yo me acuerdo que él estuvo por allá en Europa haciendo en una misión técnica, y me dijo que lo que más le había llamado la atención, y estoy hablando de hace como unos 10 años, me dijo: Jorge, lo que más me impresionó es que en Rusia están cultivando moscas, o sea, cultivan moscas, y sobre esas moscas obtienen la proteína, y esa proteína la están volviendo, o sea, están sacando proteínas de eso para después ponerlos en un embutido, pues. Entonces, la cuestión es que lo más seguro es que cuando comiencen a escasear, o sea, comienza a escasear, por ejemplo, las carnes. De hecho, nosotros no tenemos, o sea, nosotros debemos dejar de consumir tanta carne, primero porque no estamos hechos para digerir la carne lo mismo que los carnívoros. O sea, nosotros sí podemos consumir carne, pero todos los días carne, porque en nuestro organismo, la carne se demora más o menos unos 3 días en digerirse, en nuestro organismo. En un perrito, no, porque él es carnívoro. Él puede digerir carne cruda sin problema. Nosotros no podemos digerir carnes crudas porque las bacterias que tiene, pues nos aniquila el sistema digestivo. Pero ellos sí se pueden comer carne cruda sin problema, porque tienen el organismo adaptado para eso. Y nuestro organismo más o menos 3 días. Entonces, si usted los 5 días de la semana consume carne, pues al final su digestión no va a poder. No es posible. Entonces, pues eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, digamos que la cuestión es que, o sea, las carnes, o sea, nosotros lo que más consume el medio ambiente, parte del grave problema del medio ambiente, es el ganado vacuno para producir carne. Ese es uno de los principales factores del medio ambiente. Y la cuestión es que eso se controlaría si nosotros todos en el planeta nos ponemos de acuerdo y reducimos el consumo de carne a una vez por semana. Eso sería una ayuda fundamental para el planeta, porque dejarían de existir esa necesidad de tanto potrero que al final daña al medio ambiente, porque pues yo tengo que talar bosques pues para poner un potrero. Y la cuestión es que al final no vamos a tener la capacidad de solventar carne vacuna para todo el planeta. Y entonces eso puede también venir en una escasez de carnes. Entonces la proyección es que si nosotros queremos fuente proteínica, la mejor fuente de proteína puede llegar a ser los insectos. Entonces no estamos lejos de que en unos 10 años la principal fuente, y gracias, por ejemplo, como les digo, démosle gracias a Carrasquilla, que nos va a hacer explorar esas alternativas, porque pues la carne se va a volver en Colombia poco accesible gracias a la reforma tributaria pronta. Entonces, no estamos lejos. Yo lo considero que eso no estamos lejos. En unos 10 años será común encontrar. De hecho, el Corral tenía hamburguesa de lombrices. No sé si todavía la tenga, porque las lombrices yo las puedo cultivar y eso al final es una proteína cárnica buenísima. O sea, una proteína no cárnica, sino de insecto buenísima. Y el Corral tenía hamburguesas de esas. No sé si todavía las tenga. Pero la cuestión es que nosotros requerimos energía, y esa energía pues viene a través de los alimentos, y en el caso de algo que se llama los heterótrofos, que son las plantas, o sea, las plantas no necesitan consumir, sino ellas la reciben del sol y pues del suelo, y ya obtienen su energía.
Entonces, pero finalmente todos los seres vivos requerimos energía. Todos los organismos están formados por células y la célula es la base fundamental de la vida. Entonces, ahorita hay una cosa que se llama, o sea, y de hecho, si ustedes tienen familiares o ustedes tienen diagnósticos de enfermedades graves, casi que la terapia que hoy en día se aconseja para abordar eso son las terapias celulares, o sea, el trabajo sobre sus células. Porque, ¿qué es el cáncer? El cáncer es evolución de células malignas, crecimiento de células malignas, que al final son más ellas que las células buenas. Y pues eso es el deterioro que causa el cáncer en un organismo. ¿Y eso se puede trabajar desde el punto de vista celular? Sí. Yo puedo hacer que, o sea, la intención es revertir ese proceso y que las células buenas crezcan, y eso puede venir también de, yo por qué hablo del caso de mi suegra, porque el caso de mi suegra es una cosa impresionante y ella aplicó, por ejemplo, ella se come unas cosas, unos gusanitos que crecen y ellos solo consumen maní y ella los tiene en una pecera. Y eso le curó a ella, o sea, porque esos organismos actúan sobre el pulmón. Y resulta que ella se los toma como con agua, se los pasa con agua y pues se los toma, y eso sagradamente, o sea, la cuestión es la disciplina, ¿no? Y Esos ella, son los coquitos los coquitos, si nacen del se maíz, cultivan en del una maní, pecera y solo para el consumen, gato. sí, Y le solo echa uno consumen maní, cáscaras de mandarina. sí, y solo consumen maní. Y bueno, no sé si lo que tú digas, ¿qué estabas diciendo? ¿Que qué consumen? Cáscaras de mandarina. Ok, no sabía eso, pero bueno, sí, pues ellos consumen materia orgánica y pues ella es una persona que ha hecho varias cosas y ella hizo una terapia celular con unos medicamentos alemanes y la otra cosa es que puso actitud positiva y eso influye muchísimo. O sea, la actitud de ella fue totalmente positiva y eso fue lo que hizo revertir un diagnóstico que era totalmente malo. O sea, el diagnóstico inicial de ella era grave, grave. Y poderlo revertir, pues, es solo por trabajar efectivamente sobre eso. Entonces yo considero que entender que nosotros somos en esencia células y que esas células en nosotros nacen, crecen y mueren. O sea, nosotros mientras estamos aquí hablando, hay células de nosotros que se están muriendo y hay células que están naciendo. Y eso es una dinámica, es la dinámica celular. Y grandes problemas que hay de salud es porque esa dinámica no es buena. Entonces, cuando usted tiene más muerte de células que nacimiento de células, eso genera un desequilibrio. Entonces, la cuestión es que usted mantenga eso equilibrado. Y por eso es tan importante, pues, el equilibrio celular. Y eso hoy en día se llama terapia celular. Y por eso yo considero que, pues, lo que les digo, o sea, si alguien de ustedes tiene familiares con esos, o sea, así como tengo pues casos de personas que pues, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, la radioterapia, la quimioterapia, etcétera, es o sea, son mecanismos muy fuertes donde los efectos sobre el resto de órganos también, o sea, listo, solucionan el cáncer, pero entonces sobre el resto de órganos también afecta, o sea, al final puedes terminar afectado a un riñón sin pues en realidad tener problemas de riñones, etcétera. Entonces, por eso hay que explorar este tipo de alternativas. ¿Mm? Bueno, entonces, esto es pues la forma de la organización de los seres vivos, que los seres vivos se organizan pues desde lo más simple hasta ya o sea, comienza con esto que es como los átomos, y ahí va evolucionando hasta llegar a los ecosistemas. Y los ecosistemas pues existen, o sea, digamos que si yo miro, o sea, pues comparado, yo antes vivía en el centro de Bucaramanga, el ecosistema que había en el centro de Bucaramanga pues muy bajito, porque yo ahí no tenía verde, pero yo aquí que al lado hay un lote y pues aquí
no es tanta la circulación, no hay tanta circulación de carros. Aquí hay, o sea, aquí yo he encontrado insectos que ni idea que, o sea, yo miro ese animalito y ese animalito, ¿qué será? Ni idea. Pero aquí hay todo un ecosistema. Y aquí está, yo por ejemplo, las lagartijas, hay gente que le tiene miedo, le tiene pavor, pero para mí son animalitos súper benéficos y hacen parte de un ecosistema. Y a veces, pues, cuando por ejemplo aquí llueve, esto se llena de insectos de distintos tipos y pues obviamente me imagino que la lagartija está feliz por eso. Come bastante ese día. Entonces, la cuestión es que en este espacio, a pesar de que está dentro de una ciudad, hay un ecosistema. Entonces, ecosistemas hay en distintas partes y pues la intención es que se genere equilibrio entre los ecosistemas. Y pues también hay, pues digamos como desde lo más pequeño, aquí estamos por ejemplo con medidas de 10 a la menos 12 metros. Un Armstrong, que es lo que hay acá, tiene 10 a la menos 12 metros, que eso pues toca con microscopios electrónicos, poder ver eso. Y eso está aquí, por ejemplo, aquí dice, la membrana plasmática, un poro nuclear y un ribosoma están dentro de esa categoría de los Armstrong, ¿sí? Hay microscopios, pues de allá cosas que puedo ver al microscopio de luz, que son los que uno ve así como, no sé si ustedes, ¿alguien ha tenido la oportunidad de ver en un microscopio? ¿No? Esas son A cosas mí que sí me uno, gustaría tener la oportunidad de ver algo en un microscopio. Dicen que son muy chévere. sí, pero entonces no son, o sea, hay unos que no son tan costosos y, por ejemplo, para los que tienen hijos, o sea, comprar un telescopio y un microscopio son cosas que un niño debería tener dentro de sus juguetes, porque pues eso hace parte de investigar, de mirar y pues de entender muchas cosas. Y no son costosos, ni los microscopios pues no tan sofisticados y de laboratorio, ni los telescopios pues básicos. De hecho, hay forma de, yo pues lo iba a hacer para las clases sociales, no alcancé a hacerlo porque lo iba a hacer aquí con un chico vecino, pero él no me siguió la cuerda y pues no tuve el tiempo de dedicarle, pero se puede hacer telescopio casero. Y ahí hay en YouTube la forma de hacer un telescopio casero. Y los microscopios, pues también se pueden conseguir unos básicos, no tan costosos, y eso, pues ahí podría yo mirar cosas en microscopio. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, la amiba, y pues ya yo veo cosas de los visibles, pues está, aquí aparece la célula nerviosa de una jirafa. Bueno, no sé cómo se pueda ser visible, aquí dice que es visible al ojo humano. La verdad no sé cómo sea porque normalmente las células toca verlas a microscopio. La yema de huevo, pues de un avestruz, pues así como vemos la yema de huevo, pues de los huevos que hacemos todos los días al desayuno, pues eso ya es visible, ¿no? Puedo ver amibas, una célula humana, la célula hepática, eso las puedo ver en un microscopio de luz. El microscopio de luz son los microscopios pues, más básicos, ¿no? Y las células, pues nosotros estamos hechos de células, todos los organismos, y las células tienen diferencias en forma y en función. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos células nerviosas que son la base del cerebro. O sea, ahí están las neuronas. Y de hecho, por ejemplo, esas células tienen que mantenerse activas. Yo, no sé si les he contado, pero yo tengo mi madrina tiene 103 años, cumple este año. Y ella pues tiene una mente súper lúcida, pero ella es porque ha mantenido entrenando el cerebro. O sea, ella desde siempre ha leído, hace crucigramas
y hace una serie de ejercicios donde su cerebro lo mantiene activo. Actualmente ya no hace tantos crucigramas, pero ella, ¿qué hace para mantener activo el cerebro? Ella, por ejemplo, tiene en cajitas cosas de recuerdos, de viajes, de fotos, y ella los va sacando y ahí va recordando y va creando las historias. Entonces ella es una forma de mantener su cerebro activo. Yo hace poco que la visité antes de Semana Santa, y yo pues, o sea, le bajé de sus cajas, bájeme esa caja y muestren, y entonces comencé, o sea, ella comienza a hacer las charlas y eso hace que su cerebro se mantenga activo. O sea, las células nerviosas, llámese neuronas, que es lo que tenemos en el cerebro, si usted no las pone a ejercitar y si usted no las ejercita pensando, pues eso se le va a quedar ahí muerto y se le va, o sea, se va a morir su cerebro. Entonces, o sea, las células tienen que mantener actividad. Los eritrocitos, que son pues los del sistema inmune. ¿Ustedes todos me escuchan? Que Emerson no me escucha. ¿Sí me están escuchando? Yo sí. Ah, bueno, de pronto es tu No, computador. profe, yo sí lo escucho, yo no escribí nada. Ah, bueno, espérate a ver quién es el que está escribiendo. Ah, Luis Alberto. Luis, debe ser de pronto la señal. Puede ser la señal la que esté dando fallas. Pero sí, el resto está escuchando. Puede ser deficiencias de la señal. Por ejemplo, tenemos células alargadas en los músculos y de hecho, pues también los músculos, entonces, el dicho de que músculo que no se ejercita se atrofia, eso es totalmente cierto. Y bueno, todas las células de los organismos pues tienen que mantenerse en actividad, tienen que cuidarse, etcétera. Y cada una pues, o sea, unas son las de los huesos, otras son las de la sangre o la de los glóbulos, otras son las de la grasa. Nosotros de todo modo necesitamos células grasas. Por ejemplo, si nosotros carecemos de grasa, pues eso obviamente pues afecta a los músculos, ¿sí? Necesitamos células digestivas también para todo el proceso de digestión. Entonces, bueno, y cada una tiene forma y función diferente. Entonces, o sea, no es que las células todas son iguales, sino las células dependen de su función y dependen de la función, tienen forma. Entonces, por ejemplo, las células de los músculos son alargadas, las células nerviosas son o sea, son como conexiones eléctricas, o sea, tienen como carga eléctrica. De hecho, los de la sangre son glóbulos y son en forma circular, ¿sí? Donde circula la sangre. Entonces, cada una tiene eso se llama diferenciación celular. Cuarto principio, todos los organismos responden a la teoría de la evolución. Y pues esos son procesos, o sea, el que estableció la teoría de la evolución fue Darwin, y él cómo estableció esa teoría de la evolución. Él la estableció yéndose a Galápagos, que es una isla que queda en Ecuador, y él allá pues vio la evolución de las especies, porque allá hay especies que no hay en otra parte del planeta. Están las tortugas, que son de los seres que más viven años. Hay tortugas que pueden vivir 250, 300 años. Entonces él, estudiando esos seres, ahí en Galápagos fue que estableció la teoría de la evolución. Y la intención es que o sea, los seres evolucionan y se adaptan pues a las características de su medio para poder sobrevivir. En una de las series que pues yo considero que los que puedan ver las series son 16 capítulos, y son muy buenas en el tema que vimos de ciencias sociales de la aparición del universo y también en la aparición de la vida. De hecho, creo que les compartí algunos videos de los que tiene esa serie que se llama Cosmos. Es una serie de 1976 de Carl Sagan, pero él tiene un ejemplo muy bueno de la teoría de la evolución. Resulta que él, para explicar la teoría de la evolución, habla de unos cangrejos que hay en Japón. Y él habla de que esos cangrejos en Japón, resulta que pues, o sea, esos cangrejos
usted los voltea y tienen la cara de un samurái. O sea, tienen como los ojos así rasgados y como la mirada así como el guerrero samurái. Entonces resulta que esos cangrejos existen y se desarrollaron en Japón porque, digamos, cuando los pescadores pescaban esos cangrejos, para los japoneses, pues, los samuráis son de respeto. Entonces ellos devolvían al mar ese cangrejo, o sea, ese cangrejo no lo capturaban, sino lo devolvían al mar. Entonces, ¿qué pasó? Pues los demás cangrejos dijeron, no, pues, o sea, los organismos vivos son inteligentes y ellos tienen respuesta inteligente. Entonces, ellos lo que dijeron es, hombre, si están devolviendo porque tienen esa forma, pues adquiramos esa forma porque eso nos garantiza sobrevivir. Y entonces por eso esa especie se desarrolló allá en Japón y pues me imagino que ya ahora no tanto, pero en el momento que se hizo ese video en 1976, pues eso ocurría. Ya ahora los japoneses no le paran bolas a eso. Y ya hoy en día, pues, ellos tienen barcos pesqueros gravísimos como los que, digamos, en Japón se consume la aleta de tiburón. Y ellos capturan tiburones para quitarle la aleta y devuelven el tiburón al mar. Y entonces al devolver un tiburón sin aleta, el tiburón se muere, porque pues le quitan la forma de moverse. Pero ellos hacen eso. O sea, porque el resto de cosas no le sirve el tiburón, solo la aleta, porque la aleta no se vale no sé cuánto en un restaurante japonés y pues entonces por eso lo consumen. Entonces, la cuestión es que ya hoy en día los japoneses no creo que esos cangrejos que sobrevivieron en el momento de hacer ese video, ya hoy en día no tienen forma de sobrevivir, muy seguramente. Y pues digamos que el tema sí es claro que los organismos obedecen pues a la adaptación. Un ejemplo también de adaptación es ejemplos tan sencillos como que si usted siempre aplica RAID para los insectos, usted verá que después de un año, usted dice, pero yo estoy echando RAID y ¿por qué los insectos no, o sea, siguen habiendo pues la cantidad de zancudos y pues eso en realidad no desaparecieron? Pues porque en ese transcurso de ese año ellos aprendieron que el RAID es algo que los afecta y generaron sistemas de defensa para que eso no les haga efecto. Yo trabajé con industria de alimentos y la industria de alimentos, por ejemplo, cada 3 meses hay que cambiar los desinfectantes y los microbicidas que se utilizan, porque los microbios que son seres, hay unos que son unicelulares, o sea, lo más mínimo en organismo vivo, y ellos generan sistemas de defensa. Y entonces si yo sigo aplicando el mismo microbicida o el mismo bactericida, pues eso hace que pues al final él incluso pueda llegar a alimentarse de eso. Y eso pues está comprobado. Entonces, la cuestión es que si esos organismos que son pequeños como insectos o bacterias generan defensa para cosas que les afectan, pues obviamente el resto de especies pues que son más evolucionadas también. Entonces, eso es para darles a entender que la ley de Darwin de la teoría de la evolución, o sea, nosotros todos los días evolucionamos. Y de hecho, pues, lo que les digo, o sea, parte de lo que yo les estaba mencionando al principio de por qué debemos estudiar el organismo humano y entenderlo y acorde con eso, pues actuar en nosotros mismos, es por lo que les decía, o sea, nosotros ya debemos proyectarnos para vivir, o sea, promedios de vida altos. Y entonces yo tengo que tratar de que esos años se vivan bien. Entonces, desde ahorita debo actuar en mi alimentación, en mis hábitos diarios para que al final yo tenga buena vida en mi vejez. ¿Sí? De lo que haga hoy, pues depende la vida que tenga en mis años, en mi edad más adulta. ¿Sí? Entonces, ¿y eso obedece a qué? O sea, nosotros todos los días evolucionamos. Entonces, eso es un proceso de adaptación el que estamos
proyectando hacer con, o sea, el que yo les estoy proponiendo que hagamos, ¿sí? Y pertenece a la teoría de la evolución. Entonces es un principio. Todas las especies tienden a evolucionar cada día, ¿sí? Hay otros principios. Este es importantísimo. O sea, las formas en los animales obedecen a una función. Aquí tenemos un murciélago. Él tiene esa forma porque eso es, o sea, mira que esa tela que él tiene es casi un paracaídas. Esa tela hoy en día se estudia, la tela de los murciélagos. De hecho, pues Batman es un murciélago, ¿no? Y pues la cuestión es que ellos tienen, o sea, esa tela que ellos tienen y los sensores que ellos tienen, o sea, la forma que ellos tienen es para que generen la onda sonora porque ellos no ven, o sea, el murciélago es prácticamente ciego. Entonces él toda su ubicación la hace por ondas sonoras. Él es capaz de esquivar, o sea, no se preocupen que o sea, donde haya murciélagos, yo estuve en un sitio donde eso había murciélagos, pero por cantidades, pero ellos jamás lo van a tocar a usted porque ellos lo esquivan. Ellos le tienen tanto miedo a los humanos como nosotros le tenemos miedo a ellos. Lo que pasa es que uno lo ve feíto, y por eso le tiene miedo, pero en realidad son seres increíbles. Y la forma de las alas y esa tela que tienen tan especiales para generar el aerodinamismo, para generar, o sea, tiene una función. Las alas en los insectos, el pico que tiene el colibrí, las aletas que tienen los peces, por eso digamos que lo que les decía, o sea, es totalmente inhumano, o sea, un ser humano que sea capaz de hacerle a un animal, quitarle una parte vital y después devolverlo a su hábitat, es un ser que no merece vivir. O sea, el que haga eso con un tiburón no merece vivir, porque ¿cómo le ocurre quitarle la aleta al tiburón porque me voy a comer la aleta y volver el tiburón al mar? Eso es totalmente, o sea, eso no es o sea, eso es un mal ser humano. Hay un dicho que dicen y que yo creo que es cierto, o sea, la persona que es cruel con los animales muy probablemente sea cruel con los demás. O sea, ténganle miedo, o sea, mire cómo trata a alguien, o sea, eso es para las personas que van a cazar y todo eso. Mire cómo trata a los animales y así lo va a tratar a usted, muy seguramente. Entonces desconfíe del que trata mal a los animales. Otra cosa es que nosotros estamos interrelacionados. O sea, nosotros tenemos procesos de interacción, interrelación. Entonces nosotros nos relacionamos con el medio. Hay cosas como las siguientes. Y cada organismo, pues los organismos tienen comportamientos diferentes de interacción con el medio. Por ejemplo, no sé si ustedes han estado en Cañaveral y en Cañaveral, o sea, en Cañaveral, si yo entro desde la clínica Foscal, hay como un túnel ahí para entrar al centro comercial Cañaveral y antes de entrar a ese centro comercial hay como una quebrada y en esa quebrada usted ve iguanas grandes y ahí generaron un hábitat, ellos tienen un hábitat ahí y pues no sé si eso se ha protegido o no, pero y no he pasado últimamente por allá, pero me gustaba verlas y usted se da cuenta que ellas buscan el sol, o sea, las iguanas buscan el sol y en general los reptiles buscan el sol, culebras, las lagartijas, ellas buscan el sol. Y la pregunta es, ¿por qué buscan el sol? Porque ellas tienen una interacción con el medio que la temperatura de ellas depende de la exposición al sol. O sea, son seres de sangre fría. Y esos seres de sangre fría necesitan el sol y por eso es que buscan el sol, para su temperatura corporal. La necesitan salir al sol.
porque ellos dependen de esa interacción. Nosotros no. Nosotros tenemos una temperatura corporal que normalmente se mantiene en unos rangos. Por eso nosotros, o sea, nosotros tenemos que cuidar que nuestra, y hoy en día pues ya determinaron que eso no es requerido, ¿no? O sea, no se requiere, o sea, no es una medida del coronavirus la temperatura, porque yo puedo tener fiebre por otras características que no sean coronavirus. Entonces, por eso no es una medida efectiva de hacerlo, ¿sí? Hoy en día, digamos que lo mejor, y pues dado que yo puedo conseguir sitios de pruebas gratis, es que si usted tiene síntomas, pues se haga la prueba y ya. Y se la hace el mismo seguro o la hace un centro de salud gratis. ¿Qué días escuchaba por ahí por los parlantes del barrio que estaban en la alcaldía, estaban ofreciendo la prueba gratis para las personas? Y esa es la mejor forma, ¿sí? Pero digamos que volviendo al tema, nosotros tenemos una temperatura que ronda entre los 35 y los 36, 37 grados, o sea, ya 37, o sea, 37 para arriba, se puede considerar que son temperaturas más allá de lo normal y que ya se consideran fiebre, ¿sí? Entonces la cuestión es que nosotros mantenemos la temperatura, o sea, nosotros no requerimos, o sea, no requerimos de la interacción con el medio para la temperatura, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros, y además nosotros tenemos que mantener esa temperatura corporal, la tenemos que mantener, no se nos puede bajar ni se nos puede subir. Es decir, si yo voy a un sitio demasiado frío, tengo que arroparme o tengo que pues tener las chaquetas, guantes, etcétera, que garanticen que mi temperatura siga siendo 35 a 36 grados centígrados, ¿sí? Porque nosotros necesitamos esa temperatura corporal. Entonces es para decir que las especies pues tienen relaciones diferentes con el medio, ¿sí? Y también hacen procesos de adaptación con el medio. O sea, digamos, un esquimal, que son los que viven por allá en los polos o en Alaska, o en Rusia, en esas partes que pues prácticamente no hace sol, sino como unos días al año, pues ellos están acostumbrados a las temperaturas frías y usted los manda aquí un mes a Colombia y ellos pues eso los puede afectar muchísimo. Pero igual, si yo me voy para Alaska a vivir, pues esa vaina a mí me va a dar duro porque yo acostumbrada al solecito, pues obviamente me va a dar duro, me va a dar duro. ¿De qué es el disfraz? ¿De qué es el gorrito? ¿Qué animalito es? ¿Un perrito? Dime, déjala. ¿Qué es? La niña no me deja en clase, mire, está de ¿Qué es? unicornio. ¿De unicornio? Ah, bueno. Ya, Los unicornios, bueno, no se sabe si existieron o no, ¿no? Pero no se sabe si existieron o no. Pues existen más como en la mitología que en la realidad. Pero sí hay animalitos que tienen cachito, ¿no? Están los rinocerontes. El rinoceronte sí existe y tiene un cachito. Bueno, entonces, digamos que pues la interacción de los seres vivos depende del medio, claro que sí. O sea, las plantas y dependiendo, sea del reino vegetal, sea del reino animal, pues depende pues necesariamente de la relación con el medio y pues tendrá una relación pues dependiendo de las características del medio. Es decir, por ejemplo, nosotros que tenemos distintos pisos térmicos, hay plantas que se dan solo en el páramo. Hay plantas, o sea, por ejemplo, el cactus. A mí una cosa de las que últimamente me llama la atención es el cactus porque yo tengo un cactus que pues compré el cactus y resulta que el cactus tenía dos cositas. Espera un momento y lo traigo para que vean el ejemplo. Miren.
Bueno, ese cactus es para mí un ejemplo, porque resulta que él tenía solo las dos partes iniciales, era como dos bolitas ahí iniciales, que esos son hojas, ¿no? Esas son las hojas del, o sea, eso que hay ahí, esto es una hoja del cactus, que ellas, básicamente las espinas, lo que hacen es que captan agua del aire, o sea, el agua que hay del aire, ellos la captan, por eso ellos no necesitan que yo les eche agua, sino ellos captan del aire el agua y eso es lo que hace que pues ellos se nutran a través de las espinas. Pero una particularidad es que ese cactus se partió, o sea, ese cactus se le partió la hojita y yo lo que hice fue como, además porque yo no quería que mi esposa se diera cuenta, entonces yo como que le puse así para que casi que le coloco super krill, pero yo dije, bueno, no, dejémosla ahí que, como para tratar de que no había pasado nada. Y al final, ¿usted cómo se le ocurre que dañó el cactus, que no sé qué, no tuvo cuidado? Bla, bla, bla. Y entonces resulta que ese cactus, mírelo como está ahorita. Y usted le ve y está, o sea, tiene la cicatriz de que por ahí se partió. Pero a pesar de eso, creció. Y pues si yo lo dejo crecer, eso va a crecer ahí, yo no sé cuánto. Se me va a volver un árbol gigantesco como esos que como salen en las películas de los mexicanos. Entonces la cuestión es que me llama la atención esa planta, porque es la capacidad de, a pesar de la adversidad que tuvo, pues salir adelante, ¿no? O sea, él no le importó partirse por la mitad, siguió creciendo. Entonces debe tener una capacidad de regeneración altísima, porque pues en otro pues no crece más y se queda así, o sea, no, se muere. Pero no, esa me ha demostrado que sí es posible, a pesar de que usted se parta en la mitad, sobrevivir. Entonces me llama mucho la atención, o sea, la relación con el medio, ¿no? Entonces hay plantas, por ejemplo, como los cactus, que no necesitan agua, pueden vivir en terrenos totalmente secos y sobreviven, etc. Y bueno, esas son capacidades de adaptación. Bueno, aquí está, ya casi voy a cerrar para no extenderme tanto hoy y dejar espacio para la semana entrante. Ahorita nos ponemos de acuerdo para la clase de la semana entrante. Y aquí viene un aspecto que es el tema de la herencia, o sea, la genética es algo pues espectacular, ¿no? Porque la información genética se transmite de generación en generación. Entonces, la genética hace que yo, por ejemplo, tenga unas características, o sea, la genética tiene dos características, una que se llama el fenotipo, que es lo que yo observo, y otra que se llama el genotipo, que es la información genética que va en el ADN, o sea, los genes y la forma como están organizados los genes. Resulta que yo fenotípicamente, pues tengo características, tengo las cejas de mi papá, tengo los ojos de mi mamá, tengo características fenotípicas que me transmitieron los padres, pero tengo información genética que viene de generaciones. Entonces, digamos que pasa lo siguiente, yo a pesar de negrito, mire, negrito, ojos negros, aunque ustedes no lo crean, yo tengo un abuelo, o sea, mi abuelo era mono de ojos azules, mono de ojos azules. Entonces, pues, o sea, ¿por qué yo no manifesté ese fenotipo? Porque es que los fenotipos los fenotipos pues se van pasando, pero no necesariamente se manifiestan en generaciones cercanas. O sea, es posible que un tataranieto mío sea de ojos azules y mono, porque la información genética se transmite y va evolucionando con las generaciones. Por eso por eso usted dice, bueno, ¿y para qué me preguntan cuando voy al médico que si a alguien de mi familia, yo no sé qué? Porque es que las relaciones familiares transmiten genética. O sea, sus abuelos, sus papás transmiten genética. Entonces, la cuestión es que la información genética pues pasa lo bueno y también pasa lo malo.
¿sí? Entonces, ¿se pasan enfermedades genéticamente? Claro que sí. ¿Se pasan problemas? Sí, se pasan problemas. Pero también se pasan cosas buenas, o sea, se pasan cosas positivas. Entonces, pues, tiene de positivo, tiene de negativo, pero al final la genética se va pasando y puede proyectarse por muchas generaciones. Y pues es algo que, pues, es un aspecto bastante importante dentro de la biología, porque pues la información genética, como les decía, hoy en día yo puedo estudiar mi ADN y pues eso, yo creo que eso sí es positivo. O sea, que yo tenga un estudio de mi ADN y con mi ADN proyectar que yo tengo predisposición, por ejemplo, para ciertas cosas, por ejemplo, diabetes o cáncer en determinadas partes, y yo poder saberlo con ese mapa genético y poder decir, bueno, voy a tener tales cosas y entonces voy a proyectarme para que pues eso no tenga afectación. Y eso se puede hacer. Lo que pasa es que, como les decía, eso no es tan sencillo, ni es tan económico, ni accesible. ¿Mm? En Colombia, voy a averiguar y me voy a poner eso de tarea, si existen ya formas de hacerse mapas genéticos y hacerlo aquí en Colombia. Aquí de pronto, en Bucaramanga, pues si existe, lo tendría la Clínica Internacional. La Clínica Internacional, el Hospital Internacional y la Fundación Cardiovascular, sé que tienen un examen que ayuda mucho, o sea, digamos que tienen una forma de valoración, unos estudios que hacen unos procesos de valoración más evolucionados que el estudio de sangre normal y eso, donde usted puede pues hacer un estudio de su salud y hacer una proyección de su salud digamos, hacia 20 años o cosas así. Eso sí sé que lo ofrece la Fundación Cardiovascular y pues como eso es lo mismo del Hospital Internacional, ellos deben tener ese examen. Pero no sé si a punto de mapa genético. Pero eso hoy en día es muy importante y pues vale la pena entenderlo y analizarlo y pues que nos sirva para bien. Y finalmente, pues nosotros somos un organismo en equilibrio. Digamos que está claro que si nosotros, o sea, por ejemplo, una de las causas del cáncer es que su organismo tenga más, o sea, esté con niveles de acidez mayor del normal, ¿sí? O sea, los niveles de acidez, por ejemplo, son precursores de cáncer, sí. Entonces, la cuestión es que nosotros somos un equilibrio. Y ese equilibrio es un equilibrio físico-químico, y es un equilibrio de energías y es un equilibrio de sustancias. Entonces, la cuestión es que nosotros debemos tratar de mantener el equilibrio. Lo que les decía, nosotros se nos mueren células, pero también nos nacen células. Si nosotros dejamos que la tasa de nacimiento de células o no hacemos que nuestras células, o sea, el tema de nacimiento de células se permanezcan en unas tasas buenas, pues podemos hacer que nuestro organismo finalmente se afecte, ¿sí? Entonces la cuestión es que somos un equilibrio y debemos mantener nuestro cuerpo equilibrado. Entonces, por eso está el tema del sueño y que el sueño no es tanto las horas de sueño, porque yo puedo estar en la cama 8 horas, pero si doy vueltas en la cama, pues eso no funciona. Entonces, la cuestión es el sueño que sea reparador. Y eso debe incrementarse con la edad. O sea, digamos que en la medida que yo voy aumentando los años, de hecho, por ejemplo, mi madrina duerme casi 12 horas. Duerme lo mismo que un bebé. Un bebé duerme 12 horas. Es lo normal. ¿Sí? Y uno, pues en la medida que van pasando los años, vuelve, o sea, retrocede como a las primeras etapas. Entonces, la cuestión es que en la medida que va pasando el tiempo, nosotros debemos dormir mejor y, o sea, digamos que los reglamentarios son mínimo 6 horas, entre 6 y 8 horas para los que estamos aquí presentes. Y eso es importante. Y les voy a compartir el video para que por favor lo miren. Quiero que la próxima clase la tengamos el día lunes. No sé si estén de acuerdo. ¿Sí pueden?
Sí, señor, sí, yo de mi parte sí. Daniel, voy a pausar el video. Pues, profe,